Buenos días, hermanos. Gracia y paz del Señor. Ha llegado el día para ser puesto en el altar y ofrecer delante del Señor el encargo que Él ha puesto en mi corazón, como en todos los que de alguna manera van a exponer la palabra. Ruego al Señor poder tener oídos abiertos para el Señor, un corazón disponible para ser traspasados con su palabra. Así que alabamos al Señor porque Él es quien santifica su casa. Él es quien la limpia y conoce las profundidades de cada uno de nuestros corazones. Sabe cómo llegó cada una de las localidades a este retiro. Él, que es el sumo sacerdote, que se pasea en medio de los candeleros. Aleluya, Él es quien sostiene a su iglesia. Bendito sea el Señor. Quisiera, amados hermanos, que pudiésemos leer en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 hasta el 8. Quisiera que pudiésemos leer juntos, ¿sí? Aún más. No sé cómo lo vamos a hacer, pero quisiera que lo leyéramos tomado de las manos. Alguien tendrá que sujetar la Biblia. Tiene un sentido lo que estoy diciendo, después se los voy a explicar. Tomémonos de las manos y leamos en conjunto, como iglesia, como un solo y nuevo hombre. ¿Sí? Todos. Leamos: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Cuando hablamos de edificación o construcción en el ámbito secular, significa levantar en sí una construcción apoyada sobre cimientos o estructuras materiales que se sostienen sobre un fundamento y que se van pegando de alguna manera de acuerdo a su materialidad, y el edificio se va levantando. Pero el edificio no se puede levantar si primero no conocemos los planos. Y por eso el arquitecto tiene que invitar a sus colaboradores una y otra vez a su oficina de arquitectura, a su sala de reuniones, para él poder abrir los planos y mostrarles cuál es el propósito por el cual Él ha levantado o ha diseñado ese edificio. De la misma manera, nuestro Dios, el arquitecto supremo en construir, está levantando una edificación que no es comparable con nada que se levante en esta tierra, que no es comparable con la más grande tecnología que pueda haber en esta tierra, que va a ocupar los materiales más elevados o más altos comprados. También Él está levantando sobre una piedra, aleluya, su casa, con piedras vivas. Y de la misma manera, la casa no puede ser edificada si los colaboradores no conocen los planos que están en el corazón del Señor. Es por eso que nosotros debemos ir una y otra vez a su corazón para que Él nos muestre su voluntad, su deseo, su querer, lo que está dentro de Él. El llamado
en este mensaje es acercarnos al Señor Jesucristo. Y no poner nuestro enfoque ni nuestra mirada en la edificación. Miren lo que estoy diciendo. Porque si nos enfocamos en la edificación y en el cómo hacer las cosas, vamos a perder de vista al Señor Jesucristo. Pero si le contemplamos a Él, va a haber un milagro. Él va a edificar su casa. Por lo tanto, he querido poner como título a este mensaje, acercándonos a Él para ser edificados. Y quisiera desarrollar este mensaje en 4 puntos. El primer punto, contemplando a esta piedra viva. Un segundo punto, contemplando a las piedras vivas. Un tercer punto, acercándonos a Él como la base de la edificación. Y finalmente el resultado, el milagro, ser edificados por casa espiritual. Así que quisiera leer nuevamente los versículos para dar énfasis a este primer punto, la piedra viva. En el versículo 4 del capítulo 2, solo al principio, acercándoos a Él, piedra viva. En el 2:6, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. En el 2:7, para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso. En las construcciones antiguas, cuando se levantaban las construcciones, la primera piedra que era colocada, aquí me mueve la cabeza hermano Sebastián, la primera piedra que se colocaba era una piedra llamada la piedra principal y se colocaba en el ángulo de la construcción. Porque a la medida que el edificio era levantado tenía que tener un punto de referencia y los muros tenían que estar aplomados con respecto a esa piedra angular. Por lo tanto, las piedras que armaban ese muro se montaban en referencia a esa piedra angular. Era la piedra principal del ángulo. En medio de la iglesia, en medio de su pueblo, esa piedra principal del ángulo es el Señor Jesucristo. Y para Dios es escogida y preciosa. Y para estar en ese lugar de honra, tiene que ser escogida. Y tiene que ser preciosa. Para estar en ese lugar de honra, el Padre la escogió en la eternidad pasada. Y preciosa, porque el Padre sabe cuánto le costó poner a su Hijo en ese lugar. Y ustedes saben, en función de lo que les estoy diciendo, que esa piedra angular tenía que ser tallada con cuidado. Y el Señor Jesucristo también tuvo que ser tallado. Y Él tuvo que ser golpeado. Él tuvo que ser canteado. Para ocupar ese lugar, Cristo tuvo que padecer. Para que el Señor ocupara ese lugar de honra, Él tuvo que sufrir. Quisiera que pudiésemos leer Hebreos capítulo 2, versículo 9. Dice así, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. El Señor Jesús, de lo cual todos nosotros somos testigos, Él gustó la muerte por todos nosotros. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. La justicia de Dios el Padre quedó completamente satisfecha en su Hijo, en su obra redentora. Y nosotros, por haber creído en esa obra, ahora somos hijos de Dios. Dios ganó para sí hijos e hijas. Y ahora esos hijos tienen que ser conducidos a la gloria, a fin de presentársela a sí misma
una iglesia gloriosa. ¿Qué significa que tienen que ser hijos conducidos a la gloria? Hijos que tengan el carácter del Hijo mayor de nuestro Señor Jesucristo. Hijos que expresen la gloria de su vida. Piedras vivas que están siendo edificadas sobre la piedra viva. Pero para que eso ocurra, para que podamos ser conducidos a la gloria, necesitamos una piedra viva, un sustento. Y para eso Dios tenía que tener una piedra calificada y certificada por el Padre. Nadie podía certificar ni calificar esa piedra sino su Padre. Por eso dice, porque al Padre le convenía. Fíjense en esa declaración, al Padre le convenía. Aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de conducir muchos hijos a la gloria, para que nosotros como iglesia fuésemos conducidos a la gloria, para que juntos alcancemos el carácter de Cristo, al Padre le convenía una cosa, que su Hijo padeciera, que su Hijo sufriera, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Acaso Cristo era imperfecto? No. La palabra que está ocupando allí el autor es para que terminase en él una obra completa, para que ahora, por medio de la mano de Cristo, todo un pueblo pudiese ser conducido a la gloria. Cristo tenía que ser canteado. Cristo tenía que ser tocado por aflicciones, a tal punto que la piedra fuera perfecta, acabada, terminada, para que nosotros pudiésemos ser edificados y Dios tuviese una casa. Cuando leemos en el versículo 7, cuando dice, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso. Una pregunta para toda la iglesia. ¿Él es precioso para ti? ¿Por qué es precioso para ti? ¿Conforme a qué parámetro tú mides su preciosidad? ¿Cómo podemos ver su preciosidad? Meditaba en estos días que solo aquel que es dueño de una joya puede darle el valor o el precio que merece esa joya. Solo el dueño de esa joya. Dice, para Dios el Padre es la piedra preciosa y escogida. Para nosotros los que creemos, Jesucristo es precioso. Y si Él es precioso, significa que nos estamos aproximando de a poco al corazón de Dios para contemplar cómo su Hijo es precioso. Y cuando digo precioso, ¿qué le costó al Padre para que Él fuera precioso? ¿Cuál fue el precio que Él tuvo que pagar? ¿Cuánto le costó al Padre tener esa piedra? ¿Cuánto le costó al arquitecto tener esa piedra? ¿Cuánto dolor sufrió Él en su corazón? Lo hizo pasar por las crisis que nunca antes su Hijo amado había tenido en la eternidad. A tal punto, como aparece en el Getsemaní, cuando dice que Cristo en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Ruegos, oraciones, súplicas como la actitud de un suplicante que se rinde. Ruegos, súplicas con clamores, el Creador clamando. Y todo eso bañado con lágrimas. Es que podemos entender el dolor que sintió el Padre a la hora cuando su Hijo estaba siendo canteado. Nosotros conocemos estas declaraciones que están en nuestro corazón, pero ruego al Señor que vuelva a arder nuestro corazón. Abba, Padre, Padre querido, si es necesario, pase de mí esta copa. ¿Habrá otro camino? En el consejo anticipado, en la eternidad pasada, estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres conocían la voluntad. La iglesia le fue presentada al Hijo en la eternidad pasada. Y cuando Él la vio, Él se enamoró de ella. Su corazón palpitó por ella.
Y aun cuando el Padre le dijo que ella iba a caer, Él dijo, yo iré por ella. Y en aquel día esa voluntad tenía que ser cumplida. Pero había un dolor. Estaba en la iglesia y estaba su padre. Padre, si es necesario tomar otro camino, habrá otro camino para mí. Habrá un camino distinto. Más que el ser abandonado por sus discípulos. Más que los látigos, más que la corona de espinas, más que cargar la cruz, más que los clavos en sus manos y en sus pies, más que la lanza en su costado. Abandonar a su padre era el dolor más grande. Nunca el Hijo Eterno se había separado de su padre. Pero llegó el día y él tenía que ser separado de él. Pareciera que nosotros no pudiésemos ver el dolor del Padre, porque no está escrito. Pero yo creo en mi corazón que cuando el Señor Jesucristo ofrecía ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al Padre, se le partía el corazón. Y mientras se le partía el corazón, su piedra era canteada. Y su piedra era tocada. Si no era así, entonces ¿cómo Dios podría tener una casa? Al Padre, fíjense en esa declaración, al Padre le convenía que fuese así. No había otro camino. El Padre se separa del Hijo y el Hijo se separa del Padre para que nosotros permanezcamos en Él, para que nosotros nos acerquemos a Él. ¡Cuánto amor demostrado por su casa! ¡Cuánto amor demostrado por la iglesia! Amados hermanos, no solo piedras ganó el Señor. Nuestro Padre no solo ganó piedras vivas, Él ganó su piedra viva. ¿Qué serían piedras vivas sin la piedra viva? Seríamos un montón de piedras arrumbadas. Pero gracias al Padre, habiendo perfeccionado al autor de la salvación de ellos, terminó una obra. La palabra ya autor es un líder, uno que va adelante. Como dice el libro de Hebreo, el gran pastor de las ovejas, que va delante de su pueblo y que ahora puede conducir muchos hijos a la gloria. El sumo sacerdote que puede salvarnos perpetuamente a todos aquellos que se acercan a Él. El Hijo del Hombre que ha sido exaltado. La firme y ancla segura de nuestra alma para ser transformados en su presencia, para la expresión preciosa de su carácter, y no solo personal, sino corporativa. Y ahora, eso en la edificación significa que Él tiene ahora una piedra canteada, preparada, acabada, sin defecto, perfeccionada. Ahora la iglesia puede ser edificada, Él puede conducirla a la gloria y todo está en las manos del Señor, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Esa es nuestra piedra viva, la piedra principal del ángulo. Es en ella donde será acusado toda desviación de nuestro corazón. Porque en la piedra angular se define la plomada del edificio. En la piedra angular se define la orientación del edificio. Nos conviene acercarnos a Él. Amén, hermanos. Nos conviene acercarnos a Él. Allí cae toda mentira, allí cae toda hipocresía. Y somos lavados por su palabra. Y nosotros también, como dice el escritor, y vosotros también, como piedras vivas, dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados. Si Él es una piedra viva, nosotros también somos piedras vivas. ¿Por qué? Como decía anoche nuestro hermano César, la iglesia es lo que Cristo es. Él es una piedra viva y nosotros somos piedras vivas. Tenemos la vida increada, la vida Zoé, la vida celestial, la vida de Cristo. El que tiene al Hijo, tiene la vida.
Y para que nosotros tengamos la vida, Él tuvo que comprarnos. Y usted sabe, hermano, que el precio que tiene a su hermano al lado, el hermano que usted tiene a su lado tiene el mismo precio que usted. Mírelo. El valor que se pagó por su hermano es el mismo valor que se pagó por ti. Vuelvo a decirlo. El valor que el Señor pagó por tu hermano es el mismo valor que se pagó por ti. Sabiendo esto, que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Sí? La cual recibimos de nuestros padres. Y fuimos rescatados no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa. Con la sangre preciosa, como la de un cordero destinado desde antes de la fundación del mundo. Presentado y manifestado en este tiempo por amor de vosotros. Amados hermanos, una pregunta: si valoramos lo que Dios compró, ¿lo valoras? ¿Valoras lo que Dios compró? No te mires a ti, mira a los hermanos, mira a la iglesia. Si valoramos lo que Dios compró, entonces estamos valorando el precio que Él mismo pagó. Muchas veces pensamos que Él me compró a mí, pero pocas veces decimos que el Señor nos compró de manera plural, de manera corporativa. Ustedes recuerdan cuando el pueblo de Israel salió de Egipto a la tierra prometida. Me imagino cuando volvieron todos los egipcios. ¿Qué vieron? Muchas casas manchadas con sangre. ¿Vio una casa? ¿Vieron dos casas? Eran muchas casas. Todo un pueblo había salido. Dios no necesita una familia, ni dos familias. ¿Aún recuerdan Josué y Caleb? Ellos tenían todas las insignias para poder entrar. Pero Dios no quería la familia de Josué ni la familia de Caleb. 40 años esperaron una nueva generación porque Dios quería un pueblo. La sangre era por un pueblo. Y es allí donde cae todo individualismo, todo egocentrismo. Amados hermanos, cuando aparece nuestra carne y se levanta en medio nuestro y nos desenfoca y se levantan en nuestro corazón contiendas y nos separan de los hermanos y desechamos a los hermanos. Quiero decir otra cosa antes. Ninguna piedra es desechable. Amén. Ninguna piedra es de botar. Ninguna piedra es inútil. Porque el Señor Jesús la compró con su sangre preciosa. Volviendo al punto. Cuando se levanta nuestra carne, hay contiendas en nuestro corazón. Hay celos. Y desechamos al hermano en nuestro corazón, eso no es otra cosa que no valorar la sangre de Cristo. Estamos hablando a fin de presentársela a sí mismo, edificar una casa. Cada vez que nosotros menospreciamos a un hermano, estamos en contra de la edificación. Dios quiere trabajar con todos. No sé si han escuchado en las familias cuando los papás juntan plata y le quieren hacer un regalo al niño. Y el niño se le hace el regalo y lo disfruta. 2 días le duró el regalo. Era para cuidarlo con las manos, lo agarró con los pies y lo destrozó, lo desechó. Y los padres le dicen, claro, como tú no lo compraste. Amados hermanos, cuando nosotros desechamos a un hermano, es como si el Señor nos dijera esto mismo. Como tú no lo compraste, como tú no pagaste el precio, para ti es fácil desecharlo. Pero yo me dejé cantear y yo vine a ser la principal piedra del ángulo para que sobre mí, tú y ese hermano puedan ser edificados. No lo deseches. ¿Se entiende, hermanos? La edificación de la casa espiritual no es la edificación personal.
La edificación personal nos debe conducir a una edificación corporativa. El fin no está en nosotros, sino en una casa. ¿Sabes, hermano? Eso es muy importante, porque cuando nosotros pensamos en la edificación personal y nos olvidamos de la iglesia, nos transformamos en llaneros solitarios. Vivimos para nosotros mismos. Estudiamos la palabra para nosotros mismos. Tenemos la mejor oratoria, pero finalmente somos llaneros solitarios. Dios quiere tomar una piedra y colocarla junto a la otra. ¿Tú lo quieres? ¿Lo quieres? Examíname, oh Dios. ¿Lo quieres con todos? Muchas veces estamos más preocupados por nuestra vida que por la vida de los hermanos. Estamos más preocupados por nuestro servicio que colaborar con otros en el servicio. Hay un hermano llamado John Stott que hace un comentario con respecto al libro de Efesios. Dice lo siguiente: proclamamos de una salvación individual, pero no pasamos de allí a los muchos que han sido salvados. Enfatizamos que Cristo nos limpió de nuestros pecados, pero poco enfatizamos que Él purificó un pueblo celoso para buenas obras. Pensamos más de nosotros mismos como cristianos que como miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Por qué ocurre eso? Porque el foco está en nosotros y no en la piedra viva. Porque el foco está en mi vida y no en la piedra principal del ángulo. Es Él que nos puede revelar su casa. Es Él el que nos puede permitir que nos amemos y nos amasemos. Si Cristo nos tuviera, ¿qué sería de nosotros? Si el Señor no hubiese sido puesto primeramente, ¿qué seríamos nosotros de piedras? Es un llamado solemne a nuestros corazones, a perdonarnos, amén, a recibirnos. Es posible que, voy a abrir mi corazón, levantemos nuestra mirada y miremos a cada hermano y que podamos ser escrutados a la luz de Dios y ver si hay algo pendiente con alguien. ¿Podremos hacerlo en estos días? ¿Podremos hacerlo cuando volvamos a nuestras localidades? Y mirarnos al rostro y buscar delante del Señor si hay algo que nos separa. El único camino de nuestra restauración es la piedra viva. El único camino para que nosotros podamos ser uno es Jesucristo el Señor. Así que ahora quiero entrar al tercer punto, que es acercándonos a Él. Y es acercándonos a Él. He estado meditando en estos días cómo poder explicárselo a ustedes. Es cierto, como dice el apóstol Pablo en el capítulo 1, versículo 30 de Corintios, primera de Corintios, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Dios nos puso en su Hijo Jesucristo. Y en Él estamos. Esa es una realidad objetiva. Pero el apóstol Pedro está diciendo, acercándoos a Él. Es como un acercarse de manera progresiva. Cada vez más cerca y más cerca de su corazón. ¿Ustedes recuerdan cuando el Señor llamó a los discípulos? Llamó 12 para que estuvieran con Él. Pero quedemos con esto en el tintero. Solo uno podía colocar su cabeza en el pecho del Señor. Solo uno. Y ese era el apóstol Juan. Amados, el llamado nuestro es a poner nuestra cabeza en el pecho del Señor. Para que sus pensamientos sean nuestros pensamientos. Para que su deseo sea nuestro deseo. Para que su voluntad sea nuestra voluntad en todas las áreas de nuestra alma. Para que podamos ser edificados. Que dice el salmista, todas mis fuentes están en ti. Amados hermanos, para poder conocer la voluntad de Dios, Él como la única fuente de toda acción,
Él como el verdadero autor y ejecutor de la obra en medio de la casa. Necesita encontrar colaboradores que se acerquen a Él a través de Jesucristo, la piedra viva. ¿Cómo podemos conocer el corazón de Dios? Los planos de Dios, el diseño de la iglesia está en el corazón de Dios. Si nos olvidamos de Cristo, nos olvidamos de esos planos, nos olvidamos de Dios. Por eso la invitación es acercarnos a Él. Si nos acercamos a Él, vamos a conocer el corazón de nuestro Dios. En Hebreos 13:20, quisiera que pudiésemos buscarlo juntos. Hebreos 13:20. Dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos para toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. ¿Quién es Él? La piedra viva. Dice, y el Dios de paz, dice, os haga aptos en toda obra buena, para toda edificación. Dice, para que hagáis su voluntad. Es decir, para que conozcáis su deseo, su querer. Y no solo eso, dice, y haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Tú aquí no apareces en nada. Él lo hace todo. Él nos capacita para que hagamos su voluntad. Y no solo eso, Él la hace en nosotros para que seamos agradables delante de Él. ¿Y cómo termina? Por Jesucristo. A través de Jesucristo. Jesucristo, la piedra viva, como el punto de encuentro entre el corazón de Dios y la iglesia. Jesucristo, la piedra viva, como el punto de encuentro para conocer al verdadero autor y ejecutor de la obra. Es a través de Jesucristo que nosotros podemos conocer y experimentar la obra que está en el corazón de Dios. Quisiera que juntos pudiésemos leer también Filipenses 2:12 para confirmar esto. Filipenses 2:12. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. La palabra allí salvación no se está refiriendo a la salvación eterna, sino que está hablando de la salvación diaria y constante, que es Jesucristo, una persona viva que vive dentro de nosotros. Así que, de alguna forma, para poder tener una mejor comprensión, lo quiero decir así: ocupaos en vuestro Salvador. Ocupaos en vuestro Salvador, con temor y temblor. Y la respuesta viene después. ¿Por qué? Versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena. Cuando nosotros nos ocupamos en Cristo, cuando nosotros le atendemos a Él, cuando nosotros nos acercamos a Él, cuando apegamos nuestro oído más a su corazón para atenderle a Él, se abre un camino para que la voluntad de Dios sea revelada en nuestro corazón. Y no solamente su querer, sino también su hacer. El llamado que está haciendo el apóstol no es hacer cosas, sino ocuparnos en Él. El llamado que está haciendo el apóstol Pedro no es a edificar, sino a acercarnos a Él para que ocurra un milagro, ser edificados. Cuando eso ocurre y cuando comenzamos nosotros a ocuparnos en el Señor, a atenderlo a Él, todos nuestros proyectos con respecto a la iglesia caen. Todas estas ideas preconcebidas que tenemos con respecto a la iglesia caen.
Porque nos acercamos a Él con temor y temblor, con reverencia, para no torcer ninguna línea del plano. Y ya no es mi iglesia, sino que su presencia empezamos a entender que no es nuestra, sino que es suya. Que Él la compró con su preciosa sangre. Y que nosotros no tenemos ni un derecho, así como Moisés, a cambiar nada de lo que Él vio. Y lo que Él vio fue glorioso. Más aún, ¿cuánto más no será glorioso lo que vemos hoy día en esta nueva dispensación? Para vivir en el lugar santísimo y contemplar lo que el Padre nos puede revelar en su Hijo Jesucristo. Ahora, ¿cómo lo vamos a atender? ¿Cómo atendemos al Señor? De la misma manera como llegamos a la fe. Si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en el corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Todo lo que ocurre fuera de nosotros es un resultado de algo que ocurre dentro del corazón. Todo se resuelve en el corazón. Como dijo el apóstol Pablo, gracias a Dios que habiendo sido esclavos del pecado, obedecimos de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuimos entregados. O cuando los músicos cantan una alabanza, la invitación que hace el apóstol Pablo en Efesios y en Colosenses, cantando y alabando al Señor en vuestros. El resultado de lo que vemos aquí es lo que ocurre dentro de nuestro. ¿Cómo vamos a atender al Señor? Con el corazón. Atender al Señor es mucho más que este local. Vuelvo a decir, atender al Señor va mucho más allá que este local. Nosotros hemos limpiado este local, hemos ordenado la silla, lo hemos hermoseado, ¿cierto? Hemos preparado un ambiente propicio para cantar las alabanzas y para recibir la palabra del Señor. ¿Qué tan preparado ha estado nuestro corazón para este día? ¿Qué tan limpio está nuestro corazón para este día? ¿Qué tan hermoseado está el local de tu corazón? ¿Qué tan ordenadas están las sillas de tu corazón? ¿Preparaste el púlpito, voy a decirlo así, de tu corazón? ¿Lo de afuera se condice con lo que está acá adentro? Ocuparse en el Señor es atenderlo con el corazón. Es recibir y atender su voz. Si Él gana nuestro oído, lo ganará todo. Ganará nuestro hacer y nuestros pies para ir en pos de Él. Atenderle con el corazón es cenar con Él. Él toca la puerta, tú le abres la puerta y tú preparas todo un ambiente precioso, limpio, ordenado. Trapeaste el piso, pasaste la aspiradora y tienes una mesa servida para que el Señor se siente a la mesa. ¿Lo ves así? Qué triste sería que el Señor se sienta a la mesa y nosotros hiciéramos cualquier cosa menos escucharlo. Y nuestro oído estuviera presto para otra cosa, pero menos para aquel que invitamos a nuestra casa. ¿Sabes? Cuando el apóstol Pedro está diciendo, acercándoos a Él, como piedra viva, la piedra viva, Pedro está preparando el corazón de los hermanos para que puedan atenderlo a Él y acercarse a Él. Miren, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2. Dice, Primera de Pedro 2, 2. Está preparando el corazón para acercarnos a Él. ¿Sí? Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Desead, esa palabra allí es desead fervientemente, ardientemente, como niños recién nacidos. Allí la palabra niño no está en el sentido negativo, sino en el sentido positivo. ¿Sí? Desead fervientemente, ardientemente, la leche espiritual no adulterada.
Y está hablando de la palabra de Dios, así como viene diciendo en los versículos anteriores. Por lo tanto, todos aquellos que han nacido de nuevo debiesen desear la palabra. ¿Cuál es la motivación de estudiar la Escritura? ¿Cuál es la motivación? Conversaba anoche con unas hermanas. Cuando los niños recién nacen, dice recién nacidos, ¿cierto? Siempre estuvieron conectadas al vientre, al cordón umbilical, ¿recuerdan? Para ser alimentados por la madre. Cuando se corta ese cordón, ¿han pensado lo que siente ese niño? ¿Qué es lo que hace el niño? Llora. ¿Y cómo se calma? En el pecho de su madre. Amados hermanos, les pregunto, ¿es nuestro deseo la palabra del Señor? ¿Es que estar aquí significó llorar para que el Señor hablara a nuestros corazones? ¿Llorar como llora un niño? ¿Por qué el apóstol está diciendo eso? Para que haya realmente un interés por escuchar al Señor. Porque nos vamos a acercar a Él para oír su voz. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Será que esa es nuestra necesidad? ¿Será que ese es el deseo que está dentro de nuestro corazón? ¿Será que realmente yo busco y leo la Escritura porque quiero a Cristo y nada más que a Cristo? Y para conocer el corazón de Dios. ¿O mi motivación es otra? Mi motivación es porque tengo que predicar. Mi motivación es porque tengo que bajar la palabra. Y aún más podríamos decir, mi motivación es porque tengo que evangelizar. No, nuestra motivación es mucho más que eso. Nuestra motivación es Cristo. Desearlo Él, desear su voz, que nos apaciente. Porque para acercarnos a Él tenemos que tener un corazón preparado. Y para desearlo Él tenemos que tener hambre. Y preguntaba entonces, ¿por qué? Y me incluyo junto a ustedes, ¿por qué no tenemos hambre de Cristo? Para ser edificados como casa espiritual. Y el apóstol Pedro va a decir en el versículo anterior, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desechando pues, desead. Les pregunto, ¿por qué no deseamos? Hermanos, nuestro llamado no es que Él saque lo que está aquí adentro. Nosotros tenemos que desechar de manera constante. En su luz vemos la luz y ese desechando es algo constante. Y todos estos pecados que se mencionan aquí son pecados de relacionamiento. Malicia. ¿Alimentamos el rencor por algún hermano? Engaños, deshonestidades, mentiras, hipocresías. Hacemos mostrar a la iglesia una vida oculta, una fe fingida, envidias. Nos hablan de celos. Os compartía hace unos meses atrás o unas semanas atrás, en un retiro que tuvimos en Loncura, las más grandes divisiones que se generan en la iglesia, ¿sabe por qué son? Por celos. Celos ocultos. Que empiezan a guardarse en el corazón y empezamos a abrigar amargura en contra de un hermano. Y detracciones, que son murmuraciones. Habrá murmuraciones en medio de la iglesia. ¿Cómo podrá el Señor edificar con su palabra si estas cosas no están siendo desechadas? Y no digo que las desechemos hoy de una vez para siempre, sino que es constante. Por eso el escritor en el Salmo 139 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, ponme en balanza y conoce mis pensamientos. Y ve si en mí hay un camino de perversidad. Un camino que me deje de tener hambre por tu palabra, por oír tu voz. Y condúceme, guíame por el camino eterno. Condúzame en ese camino a la gloria junto a mis hermanos para ser edificados como una casa espiritual. Pasa, Señor,
He preparado un ambiente para ti en mi corazón. Tengo hambre de ti, de tu palabra. Mi oído es tuyo, enséñame, Señor. Mis lágrimas derramadas manifiestan el deseo por tu voz, por tu palabra santa que me conduce, oh pastor. Pasa, siéntate a mi mesa, ábreme tu corazón, habla, sigue hablando. No te detengas, mi Señor. Atenderlo en el corazón es la mejor atención que nosotros podamos darle al Señor. Y no me refiero solamente, queridos hermanos, a que lo atendamos de manera privada, personal, sino corporativa. Corporativa en el servicio de los diáconos, buscando juntos al Señor. Nosotros como ancianos, buscando al Señor. También los obreros juntos, buscando al Señor. La iglesia en conjunto, buscando al Señor. Y hablo esto al corazón de los ancianos. Si nosotros no buscamos al Señor, y quiero hacer una pregunta a todos ustedes, en el servicio que nosotros tenemos en nuestras localidades, ¿cuánto tiempo pasamos juntos buscando y atendiendo el corazón del Señor? ¿Cuánto tiempo pasamos de rodillas delante de Él? Para nosotros es más fácil solucionar las cosas muchas veces, y lo digo esto con mucho temor, de manera administrativa. Creo en mi corazón que las cosas no se solucionan con 1 o 2 oraciones. Creo que necesitamos volver a Hechos, capítulo 13, y estar allí juntos buscando y ministrando el corazón del Señor, buscando el querer y el hacer por su buena voluntad. Buscando juntos al Señor, orando para que oramos no de manera privada, sino corporativa, como se nos decía esta mañana, como dando un paso tras otro, toda la iglesia unánime, juntos orando al Señor. Atenderle con el corazón para ser edificados como casa espiritual, porque la edificación no es parte solamente de los ancianos, de los diáconos, de los que ministran la palabra, de los obreros. La edificación es parte de todo el cuerpo de Cristo. Todos buscando el corazón de Dios, todos buscando su mente. Es allí donde todos somos sacerdotes, como nos ministraba nuestro hermano Roberto, donde los cargos queden abajo y todos juntos vamos delante del sumo sacerdote para encontrar la voluntad de Dios, para que Él edifique su casa. Y en la medida que nosotros le atendemos con el corazón, Él se va a sentar a la mesa y nos va a hablar de esta manera. Así como la piedra fue canteada, así como la principal piedra del ángulo fue tallada, tú también tendrás que ser tallado. Porque yo para estar y ostentar el trono tuve que padecer, porque sin cruz no hay gloria. Es como si el Señor nos dijera, yo edificaré mi iglesia y conozco los planos detallados que están en el corazón de mi Padre. Conozco cada una de las piedras y sé dónde irá cada una de las piedras en la casa. Mi Padre está con el martillo y el cincel y tendrá que tallarte. Será con gracia y con verdad. No habrán golpes de más ni golpes de menos. Ten confianza, permanece en mí y yo permaneceré en ti. Sin mí nada podrás hacer. No levantes tu mirada ni mires a otros. Todos serán tocados por la mano de mi Padre. Pero la meta es una casa para mi Padre. El hermano Romeo, en una de sus ministraciones con respecto al estudio de los Colosenses, nos hablaba cómo esa visión gobernante de Cristo impactó tal el corazón de Pablo con respecto a un asunto que es la edificación. En Colosenses 1:24 dice esto: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y compro en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia,
Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Él no está diciendo ahora me gozo en lo que padezco por mí. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. El sentido de su padecimiento era por causa de la iglesia. Sus dolores y sus aflicciones tenían sentido en la iglesia. ¿Cuánto consuelo trae esto al corazón, hermano? Muchas veces padecemos y sufrimos, ¿sí? Pero cuando encontramos que lo que estamos viviendo es por causa de su casa, porque cada piedra está siendo canteada para soportar, y digo soportar como un soporte a las piedras que están arriba, y por otro lado canteado para que las otras piedras que están debajo te soporten a ti. Y cumplo en mi carne lo que faltan de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Y cumplo en mi carne. Está diciendo que lo que yo padezco, que mis aflicciones personales son las aflicciones de Cristo que faltan por su cuerpo, que es la iglesia. El apóstol Pablo está colaborando en la edificación. ¿Sabes dónde está Pablo? Pablo está preso en una casa, custodiado por soldados romanos. Y sufre, pero edifica. Padece, pero edifica. Bendito sea el Señor. Nuestros padecimientos tienen una explicación en Cristo, y es por su casa. Padecimiento para edificar. Esto es una locura, hermano. A la luz de los hombres esto es una locura. Padecer para edificar, para construir una casa. Claro, hermanos, porque nosotros no estamos en un club social. Nosotros no estamos en un club deportivo donde hacemos lo que a nosotros nos parece. Estamos en la casa del Señor. ¿Cómo estamos nosotros edificando? Con el dolor, con los padecimientos. ¿De qué manera nosotros permitimos que lo que sufrimos o la cruz que está operando en nuestra vida lo transformemos no en algo solo personal, sino en algo colectivo? ¿Qué significa? Que sean las aflicciones de Cristo. ¿O estamos reclamando nuestros derechos o nuestra exigencia? Pregunto, ¿ha sido afectado por algún hermano? Todos. Es como la lengua con los dientes. Se muerden, están juntos pero se muerden, pero siguen funcionando. Algunas veces sangra, el dolor es grande, pero allí están juntos todavía, ¿cierto? ¿Ha sido afectado por algún hermano? ¿Has sufrido algún agravio? ¿Tú has agraviado a alguien? ¿Has sido defraudado? ¿Has defraudado? El apóstol Pablo dice, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿O por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Posiblemente, hermanos, muchos de nosotros hemos sido golpeados por algún hermano y quedamos marcados por toda la vida por tal o cual hermano. Y eso no nos deja avanzar y nos deja entrampados. ¿Por qué no transformamos esa aflicción personal en una aflicción de Cristo? Por su cuerpo, que es la iglesia. Como una marca de amor por su casa. ¿Ustedes recuerdan cuando el Señor Jesucristo se le apareció a sus discípulos? Mirad mis manos, miren mis pies, tocad y ved. El Padre permitió que el Señor Jesucristo quedara con esas marcas. No para acordarnos del Imperio Romano, ni para acordarnos del servicio sacerdotal judío, sino que esas marcas quedaron allí por amor a su casa, por amor a la iglesia, por amor a sus redimidos. La lanza en su costado, el dolor y la marca quedó allí. Era por causa de su iglesia. ¿Por qué no dejamos que las marcas de la cruz que operan en nuestra vida sean unas marcas de amor por Cristo y por su casa? Si eso no es así, tu corazón se va a endurecer y te vas a alejar. Cuando las marcas no son por causa de Cristo y por causa de la iglesia, como se nos decía, se nos compartía, nuestro corazón se endurece más y más. Pero permítele al Señor que tus marcas, honra al Señor con tus marcas.
Esas marcas que has guardado en tu corazón y que no puedes perdonar. Y lo tengo que hablar con fuerza, porque estos asuntos nos separan y nos dividen. Pero deja que esas marcas sean las marcas de Cristo. Los dolores de Cristo. Las aflicciones de Cristo que faltan por su cuerpo, que es la iglesia. Nosotros somos colaboradores. No tenemos que ir a predicar ni a la China o ir allá. Prediquemos con las marcas en nuestra vida. Por amor de Cristo, por amor de su casa. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Pablo estaba preso. Y quisiera hablar también a todos los hermanos que están enfermos y que están presos en sus casas y que no pueden estar aquí. Hermanos enfermos y que están postrados y que no pueden salir de sus casas. Que este sea un consuelo para ti. Que las marcas que tienes, que el dolor, que tu enfermedad, sean las aflicciones de Cristo que faltan por su cuerpo, que es la iglesia. ¿No es un consuelo ese, hermano? Muchas veces no entendemos nuestras enfermedades y parece que fueran un castigo. No es así en medio de la iglesia. No es así. El Señor nos permite edificar con dolor. ¡Aleluya! Con dolor. ¿Cómo consolamos a un enfermo? Que estas sean palabras de ungüento para nuestros hermanos que no han podido estar aquí. Palabras de ungüento para el corazón de las madres que tienen hijos postrados. Edificamos en nuestras casas, encerrados, enfermos. Edificamos en nuestra casa con nuestras esposas e hijos. Todos edificamos como aquellas piedras vivas que se colocan encima de la piedra viva y nos acercamos al corazón del Señor una y otra vez. Sus pensamientos, nuestros pensamientos, su deseo, nuestro deseo, su voluntad, nuestra voluntad. Como cuarto punto, ser edificados, crecer. Y para eso quisiera que pudiésemos leer en Efesios 2:20, me queda poco tiempo, hermanos. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Bien coordinado, eso significa bien unidos, bien concertados, estrechamente unidos, bien coordinados, va creciendo. Pero el secreto está en Cristo. Por eso el apóstol dice, en quién, y anteriormente habla la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quién, en Él, todo el edificio, bien coordinado, va creciendo, bien unido, va creciendo. Porque estamos unidos orgánicamente a la cabeza, como la vid verdadera y los pámpanos. Ustedes cuando ven los pámpanos, hermanos, en una vid, y usted los ve de lejos, los pámpanos pareciera que están todos unidos por los tallos y las hojas. Pero a la medida que nosotros nos acercamos a la vid, los pámpanos tienen un solo punto de encuentro. Y es la vid. Es la vid. Y es allí donde viene toda la fuente de vida, el vigor para el pámpano. Amados hermanos, queridos hermanos, por más tiempo que pasemos juntos, eso no significa que estemos unidos o bien unidos. Ni por afinidades. Y muchas veces pensamos que somos familiares, ¿cierto? Consanguíneos, ni con eso. Y no estamos bien coordinados o bien unidos solamente porque prestamos un servicio, como ancianos, diáconos, obreros. Eso no nos hace ser uno. Nuestra unión depende completamente de Cristo. Bien unidos a Él. Unidos firmemente a Él. Voy a poner algo práctico que todos ustedes conocen.
Cuando algún hermano ofende a alguien y finalmente terminan separados, y no separados físicamente, separados de corazón, y seguimos juntos, partimos el pan, estamos en las mismas reuniones, escuchamos la palabra y siguen juntos. Pero la separación ocurre en el corazón. ¿Sabes por qué? Porque el hermano se separó del Señor. Porque la única vida que puede perdonar y olvidar es la vida de Jesucristo. ¿Lo crees tú? ¿Por qué mejor entonces no perdonas? ¿Por qué mejor no perdonamos? ¿Estamos dispuestos a eso? ¿Estamos dispuestos a eso? ¿A colaborarle a la edificación y a crecer? La medida del perdón no está dada por nosotros. La medida del perdón está dada por la piedra angular. Y cuando el perdón es a medias, la piedra angular lo acusa inmediatamente. Porque es una piedra angular. Recuerden, piedra angular define la plomada del edificio. En la medida que estamos cerca de Él, Él acusará a nuestro corazón por su espíritu. Nos conviene estar apegados a la piedra angular. Cuando nos alejamos de la piedra angular, cuando desechamos de corazón a Cristo, y estoy hablando cosas fuertes, queridos hermanos, entonces los perdones son a media. Y cada vez que el asunto aparece nuevamente en el corazón, nos acordamos del hermano. Nos acordamos de tal situación. Pero cuando estamos apegados a Cristo, es su perdón, es su olvido. Bendito sea el Señor. Bendito es el Señor que nos ministra vida por su Espíritu Santo, a fin de presentársela a sí mismo. En la medida que permanezcamos unidos, Él va presentándose a sí mismo en iglesia gloriosa. Y con esto ya estoy terminando, queridos hermanos. Y con respecto al crecimiento, esto lo quiero leer, que es la edificación de la casa espiritual. No está definida por el número de personas que se reúnen en tu local, sino de aquellas piedras vivas que permanecen unidas a Cristo y que juntos van expresando el carácter de esa piedra. Por lo tanto, no nos dejemos engañar mirando el número. No te confíes por la gran cantidad de hermanos, ni te desalientes por la poca cantidad. Nuestro único llamado es acercarnos de manera continua al corazón del Señor, a contemplar, mirar el rostro de Cristo, y un milagro va a ocurrir, unidad y crecimiento, en donde el Señor edificará su casa, colocando en nosotros el querer y el hacer de Dios por su buena voluntad. Cuando Samuel tenía que escoger rey para Israel, después de que Saúl había sido desechado, entonces él vio a Eliab y lo miró. Este es el ungido. Y el Señor le dice, Samuel, porque dice, no mires su parecer ni lo grande de su estatura. Porque Jehová no mira como mira el hombre. Porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Porque Jehová mira con sus ojos el corazón del hombre. Amados hermanos, ¿qué está mirando el Señor en tu corazón ahora? ¿Estás participando en la edificación de esta casa espiritual? Posiblemente te estás acordando que son 20 en el campo. No te desanimes por eso. Y posiblemente te estás acordando que son 300 o 400. Que eso no te dé confianza. ¿Qué está mirando hoy día el Señor en tu corazón? En nuestro corazón. ¿Somos piedras vivas que estamos permaneciendo en la roca que es Cristo? Estamos permaneciendo en aquella piedra angular que fue tratada por la mano de Dios como la primera piedra que tenía que ser colocada para que la iglesia sea edificada. Nosotros somos piedras vivas. Él está mirando el corazón. ¿Hay algunos asuntos pendientes que podamos tener con algún hermano o con alguna hermana? El Señor nos invita a todos y nos hace un llamado solemne a toda la iglesia. Y por otro lado, quisiera hablar a cualquier hermano que se sienta desechado, que pareciera que es inútil. Pero si creíste en el Señor pagó un precio muy alto por ti. Ven al Señor, vuélvete a Él, encuentra en Él tu gozo,
encuentra un lugar en su casa, porque esta no es nuestra casa, es su casa. Ninguna piedra es desechable. Amén. Por lo tanto, vuélvete al Señor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Bendito sea el Señor.